A ver, situémonos en 1833. España, en ese momento, era un reino anclado en el pasado, con un monarca absoluto. Pero tan solo 35 años después, ya era un Estado liberal moderno. Ahora, el camino para llegar hasta ahí fue una auténtica odisea, y muy violenta. ¿Cómo se forjó esa España moderna? Pues este es el relato de esa transformación, una que estuvo marcada por la guerra, la revolución y una pregunta que lo impregnaba todo. ¿Quién debía gobernar? Para entender bien todo este caos, vamos a seguir 5 pasos. Primero, veremos la fractura inicial que partió el reino en dos. Después, cómo esa división acabó, como no, en una guerra civil. Luego, exploraremos la batalla por escribir las nuevas reglas del juego, las leyes, vaya. Descubriremos quiénes tenían el poder de verdad. Y al final, nos preguntaremos qué clase de país salió de todo aquello. Todo estalla en 1833. El rey Fernando VII muere. Y su muerte no es solo el fin de un reinado, no. Es el pistoletazo de salida para una lucha a muerte por el alma de España. El conflicto tenía dos caras, y eran totalmente irreconciliables. Por un lado estaban los liberales. Se agruparon en torno a la heredera, Isabel, que solo tenía 3 años, porque vieron en ella la oportunidad de crear por fin una monarquía parlamentaria. ¿Y enfrente? Pues enfrente estaba su tío Carlos, apoyado por los absolutistas que querían mantener a toda costa el antiguo régimen de poder real y tradición. Esto, claro, no se resolvió con debates en un parlamento. Se resolvió con sangre en los campos de batalla. La crisis por la sucesión acabó en la Primera Guerra Carlista, un conflicto brutal de 7 años que partió familias, regiones y que enfrentó, de forma muy violenta, dos visiones opuestas de lo que debía ser España. Y aquí llega la gran paradoja. La guerra, que la empezaron los defensores del absolutismo, acabó siendo el motor de la revolución liberal. La reina regente, María Cristina, que no tenía ninguna simpatía por los liberales, la verdad, se vio obligada a pactar con ellos. Eran sus enemigos ideológicos, pero los necesitaba para salvar el trono de su hija. En la práctica, la guerra carlista le entregó el poder en bandeja a los liberales. Pero claro, incluso con el enemigo absolutista en el frente, los liberales no se ponían de acuerdo entre ellos. La pregunta clave era, vale, pero ¿qué tipo de liberalismo queremos? Y muy pronto, el bando liberal se partió en dos facciones que no se podían ni ver. A ver, por un lado teníamos a los moderados. Ellos querían una transición, sí, pero controlada, con un rey fuerte y el poder en manos de una pequeña élite. Y por otro, los progresistas, que exigían más poder para el Parlamento y mayores libertades. Esta tensión definió la política española durante décadas. Este vaivén político se ve perfectamente en las leyes fundamentales. Primero, los moderados imponen el Estatuto Real de 1834. Ojo, que no era una constitución, era una carta otorgada, una concesión de la corona, vaya. El poder real era casi absoluto, y el derecho a voto para un 0,15% de la población. Vamos, nada. Pero la presión de los progresistas forzó la creación de la Constitución de 1837, un texto que, aunque seguía siendo muy elitista, por primera vez establecía que la soberanía era compartida entre el rey y las Cortes. Mientras los políticos discutían en el Parlamento, el poder de verdad no estaba allí. Los que de verdad cortaban el bacalao en la política española llevaban uniforme. El ejército se convirtió en el actor principal, y así empezó un patrón de intervencionismo militar que iba a marcar a España durante más de un siglo. La pregunta es obvia, pero vamos a ver, ¿por qué los generales estaban metidos en el gobierno y no en los cuarteles? La respuesta nos dice muchísimo sobre la fragilidad del nuevo Estado liberal. Pues dicho de forma sencilla, las instituciones civiles eran demasiado débiles. La guerra carlista había convertido a los generales en héroes nacionales con un prestigio enorme. Y en un sistema político tan inestable, el pronunciamiento, el golpe militar de toda la vida, se convirtió en la forma más rápida y eficaz de cambiar de gobierno. Los generales eran las nuevas estrellas del rock de la política. El general Espartero, que era un héroe de guerra progresista, pero que acabó gobernando como un dictador, resume esta mentalidad a la perfección. Fijaos en su proclama, habla de regeneración y de leyes, pero su llamada es a las armas. Es la promesa de orden a través de la fuerza, una idea que, por desgracia, iba a resonar una y otra vez en la historia de España. Entonces, después de tanta sangre, tanto caos, ¿qué se construyó realmente? Pues aunque parezca increíble, en medio de toda esa inestabilidad, se estaban poniendo los cimientos de la España que conocemos hoy. Pero la pregunta clave es, ¿para quién se estaba construyendo este nuevo Estado?
Pues mira, se crearon las provincias tal y como las conocemos, se centralizó la administración con los gobernadores civiles y nació la Guardia Civil, una nueva fuerza policial para todo el país. También se modernizó la economía vendiendo las tierras de la Iglesia. Las estructuras del Estado moderno se estaban levantando ladrillo a ladrillo. Pero no nos engañemos. Liberal, sí. Democrático, en absoluto. Bajo la primera ley, este numerito era el porcentaje de la población que tenía derecho a voto. El poder simplemente había cambiado de manos, de la antigua nobleza a una nueva élite económica. Para el resto de la gente, las cosas no habían cambiado tanto. Al final, el periodo consiguió crear un Estado liberal sobre el papel, eso es cierto. Pero fue un Estado que nació con problemas muy profundos de inestabilidad y de exclusión. Se sentaron las bases de la modernidad, sí, pero también las de futuros conflictos. Y esta pregunta se quedaría resonando a lo largo de la historia de España durante el siguiente siglo, y nos deja pensando sobre qué significa realmente el progreso y sobre la larga sombra que proyectó esta transformación tan turbulenta.